Hola amigos, bienvenidos a Historias sin filtro. Y hoy les traigo una historia de justicia perfecta que los va a dejar con la boca abierta. Esta es la historia de Mauricio, un ingeniero civil de 42 años que vivía tranquilamente en las afueras de Río Negro, Colombia. Mauricio había comprado un terreno de 2 hectáreas, hacía 15 años. Era su refugio de fin de semana, un lugar donde había construido una pequeña cabaña rodeada de naturaleza. El terreno estaba ubicado en una zona rural que poco a poco se fue volviendo más exclusiva, con fincas de recreo para gente adinerada de la ciudad. Todo cambió cuando llegó don Ricardo Maldonado. Ricardo era un empresario exitoso de Bogotá, de esos que presumen su dinero en cada oportunidad que tienen. Compró el terreno vecino y comenzó a construir una mansión impresionante, con todos los lujos que se puedan imaginar. Hasta ahí todo bien. Cada quien puede hacer lo que quiera en su propiedad. El problema comenzó cuando Mauricio fue a visitar su finca un fin de semana de julio. Al llegar, notó que había movimiento de máquinas excavadoras en la zona que colindaba con su terreno. Se acercó a investigar y lo que vio lo dejó helado. Estaban construyendo una piscina enorme, con casa de pool y todo, pero había un detalle terrible. Más de la mitad de la construcción estaba dentro de su terreno. Mauricio inmediatamente buscó al capataz de la obra y le preguntó qué estaba pasando. El hombre, con una actitud despectiva, le dijo que estaban trabajando en la propiedad del señor Maldonado y que se fuera de ahí. Mauricio insistió en que parte de la obra estaba en su terreno, pero el capataz simplemente se rió y le dijo que se largara antes de que llamara a seguridad. Mauricio no se quedó de brazos cruzados. Al día siguiente, volvió con los documentos de su propiedad y pidió hablar directamente con Ricardo Maldonado. Cuando finalmente logró hablar con él, Ricardo lo miró de arriba abajo con desprecio. Mauricio le explicó educadamente que la construcción había invadido su terreno y le mostró los planos oficiales de la notaría. Ricardo miró los documentos apenas 2 segundos y los lanzó de vuelta a Mauricio con una sonrisa arrogante. Le dijo textualmente: mira, campesino, yo ya invertí 200 millones de pesos en esta obra. No voy a parar por un papelito tuyo. Si tanto te molesta, demándame. Pero te advierto que tengo los mejores abogados de Bogotá y te voy a enterrar en gastos legales. Mauricio sintió la sangre hervirle, pero mantuvo la calma. Le dijo a Ricardo que tendría noticias suyas muy pronto. Ricardo simplemente se rió y le gritó mientras se alejaba: «Dale, parce, esperaré tu llamadita. Mientras tanto, voy a seguir construyendo mi piscina en mi finca. Y si no te gusta, lárgate a vivir a otro lado». A Mauricio salió de ahí, humillado, pero no derrotado. Esa misma noche comenzó a investigar y lo que descubrió fue oro puro para su caso. Resulta que Mauricio no era un ingeniero civil cualquiera. Había trabajado durante 10 años en la oficina de catastro municipal y conocía cada detalle de las leyes de propiedad y construcción en Colombia. Lo primero que hizo fue ir a la notaría y solicitar copias certificadas de todos los documentos de su propiedad. Luego fue a la oficina de planeación municipal y descubrió algo increíble. Ricardo nunca había solicitado los permisos de construcción adecuados para la piscina. Había presentado planos, sí, pero los planos aprobados mostraban la piscina completamente dentro de los límites de su propiedad original. Pero Mauricio contrató a un topógrafo certificado del Instituto Geográfico, Agustín Codazzi, para hacer un levantamiento oficial del terreno. El informe fue contundente. La construcción de Ricardo invadía un área de 320 metros cuadrados del terreno de Mauricio. No eran centímetros, eran más de 300 metros de invasión flagrante. Mauricio también descubrió que Ricardo había sobornado al inspector de obras local para que hiciera la vista gorda. Encontró mensajes de WhatsApp entre el inspector y el capataz, donde hablaban abiertamente del arreglo y del dinero que había cambiado de manos. Mauricio grabó todo, hizo capturas de pantalla y las guardó en 3 lugares diferentes, incluyendo la nube. Pero la joya de la corona vino cuando Mauricio investigó más a fondo
a Ricardo Maldonado. Descubrió que el empresario tenía historial de problemas similares en Bogotá. Había otras 3 demandas por invasión de propiedad, todas resueltas mediante acuerdos extrajudiciales donde Ricardo básicamente pagaba para que la gente se callara y aceptara perder parte de su terreno. Mauricio comprendió que Ricardo usaba esta estrategia deliberadamente. Invadía propiedades ajenas, construía rápido y luego usaba su dinero y sus abogados para intimidar a la gente hasta que aceptaran un acuerdo miserable. Era un patrón de comportamiento, una estrategia calculada de abuso, pero Ricardo cometió un error esta vez. Se metió con la persona equivocada. Mauricio pasó las siguientes 6 semanas preparando el caso perfecto. Contrató al mejor abogado, especialista en derecho inmobiliario de Medellín, Nuevo Mascaro, sino el mejor aún, abogado que había ganado 100% de sus casos en los últimos 5 años. Le presentó toda la evidencia y el abogado sonrió. Le dijo que era el caso más sólido que había visto en años. El plan era simple, pero devastador. No iban a pedir negociación, no iban a aceptar acuerdos. Iban directo a demandar por invasión de propiedad, por construcción ilegal, sin permisos adecuados, y además iban a presentar denuncia penal por soborno ante la Fiscalía General de la Nación. Ricardo no sabía lo que se le venía encima. La demanda se presentó un martes de septiembre. Ricardo recibió la notificación judicial en su oficina de Bogotá y, según cuenta uno de sus empleados que después testificó, Ricardo se rió a carcajadas. Les dijo a sus abogados: «A este campesino no sabe con quién se metió. Vamos a destruirlo». Pero cuando sus abogados leyeron la demanda, sus caras cambiaron completamente. La demanda incluía todas las pruebas, todos los documentos certificados, el levantamiento topográfico oficial y, lo más grave, las capturas de pantalla del soborno al inspector municipal. Los abogados de Ricardo le dijeron que el caso era muy serio, pero Ricardo, en su arrogancia infinita, insistió en que podían ganar. Contrató al bufete de abogados más caro de Colombia y les ordenó pelear hasta el final. La primera audiencia fue en noviembre. El juez era un hombre serio, de unos 60 años, con fama de ser incorruptible. Los abogados de Ricardo llegaron con prepotencia, presentando mociones para desestimar el caso, argumentando tecnicismos absurdos. El juez los escuchó pacientemente y luego revisó las pruebas presentadas por Mauricio. Su cara fue cambiando conforme leía. Cuando llegó el turno de Ricardo de testificar, cometió el error fatal. Mintió descaradamente ante el juez, diciendo que él creía de buena fe que toda la construcción estaba dentro de su propiedad. Dijo que había confiado en sus ingenieros y que si había un error, era involuntario. Pero cuando el abogado de Mauricio le mostró los mensajes donde Ricardo ordenaba específicamente construir hasta donde se pueda, total, ese man no va a hacer nada, Ricardo palideció. El juez ordenó una inspección judicial inmediata. Una semana después, el juez, acompañado de peritos oficiales, visitó el terreno. Las mediciones fueron claras y contundentes. 320 metros cuadrados de invasión. La piscina, la casa de pool, parte del deck de madera, todo estaba en terreno de Mauricio. Los peritos también confirmaron que la construcción no tenía los permisos adecuados para su ubicación real, pero la cosa se puso peor para Ricardo cuando la fiscalía comenzó a investigar el soborno. El inspector municipal, enfrentando cargos criminales, decidió cooperar con las autoridades. Confesó, todo, mostró los depósitos bancarios que Ricardo le había hecho y reveló que Ricardo había usado la misma táctica en otras 4 construcciones en diferentes municipios de Antioquia. Diciembre llegó con las noticias que Ricardo menos quería escuchar. El juez emitió su fallo y fue categórico. Primero, declaró que Mauricio tenía razón absoluta en su demanda. Segundo, ordenó la demolición completa de todo lo construido en terreno de Mauricio. Tercero, ordenó a Ricardo pagar todos los costos del juicio, los honorarios de los abogados de Mauricio y una indemnización
por daños y perjuicios de 50 millones de pesos. Pero eso no fue todo. El juez también ordenó que Ricardo pagara una multa adicional de 100 millones de pesos al municipio por construcción ilegal y, como cereza del pastel, prohibió a Ricardo realizar cualquier construcción en ese municipio por los próximos 10 años. Los abogados de Ricardo intentaron apelar, pero el fallo fue ratificado en segunda instancia por unanimidad. La demolición se llevó a cabo en marzo del año siguiente. Mauricio estaba ahí, viendo cómo las máquinas destruían la piscina de 200 millones de pesos, la casa de pool de lujo, los acabados italianos, todo. Ricardo tuvo que pagar también por la demolición y por restaurar el terreno a su estado original. En total, perdió más de 500 millones de pesos. Pero la humillación de Ricardo no terminó ahí. La historia se volvió viral en las redes sociales de Medellín. Alguien filtró fotos del proceso de demolición y la gente comenzó a investigar el pasado de Ricardo. Salieron a la luz todas sus otras invasiones de propiedad, todos los acuerdos turbios que había hecho. Su reputación quedó destruida. Varios de los propietarios que Ricardo había obligado a aceptar acuerdos en el pasado, al ver el caso de Mauricio, decidieron reabrir sus demandas. Ricardo se enfrentó a 5 juicios adicionales, todos por el mismo patrón de comportamiento. Perdió 4 de los 5 casos y tuvo que pagar indemnizaciones millonarias. Su empresa de construcción entró en crisis y terminó vendiendo varios proyectos. El inspector municipal corrupto recibió 4 años de prisión por cohecho. Ricardo también enfrentó cargos penales por soborno, pero logró un acuerdo de pena reducida, entregando información sobre otros funcionarios corruptos. Recibió 3 años de prisión domiciliaria y tuvo que pagar multas adicionales de 200 millones de pesos al Estado colombiano. Mientras tanto, Mauricio finalmente pudo disfrutar de su finca en paz. Con el dinero de la indemnización, mejoró su cabaña y construyó una cerca profesional para delimitar perfectamente su propiedad. También ayudó a crear una asociación de propietarios en la zona para prevenir futuros abusos de constructores sin escrúpulos. Se convirtió en un héroe local. La última vez que alguien vio a Ricardo en la zona, estaba vendiendo su terreno con pérdidas enormes. Nadie quería comprar una propiedad asociada con tanto escándalo. Finalmente, tuvo que venderla por casi la mitad de lo que había pagado originalmente. El terreno que compró como inversión y símbolo de estatus terminó siendo su peor pesadilla financiera y su ruina social. Hoy, 3 años después, Mauricio sigue yendo a su finca cada fin de semana. Dice que cada vez que mira hacia donde estaba la piscina ilegal de Ricardo, sonríe recordando cómo la paciencia, la preparación y la justicia vencieron a la arrogancia y al dinero mal usado. Y cada vez que alguien le pregunta si valió la pena el tiempo y el esfuerzo, responde con una sonrisa absolutamente. Y hacia amigos. Es como Ricardo Maldonado aprendió de la manera más cara posible que el dinero no puede comprar impunidad, que no puedes simplemente invadir la propiedad de otros y esperar salirte con la tuya. Esta historia nos enseña 3 lecciones importantes. Primero, documenta todo, siempre. Segundo, conoce tus derechos y las leyes que te protegen. Y tercero, nunca subestimes a la persona que parece más débil, porque puede ser justamente quien tenga el conocimiento y la inteligencia para destruirte. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Ricardo recibió suficiente castigo o debió ser más severo? ¿Alguna vez han tenido un vecino abusivo? Déjenme sus historias en los comentarios. Si creen que Mauricio hizo lo correcto, denle like a este video. Y si quieren más historias de justicia perfecta, suscríbanse y activen la campanita. Nos vemos en el próximo video de Historias sin filtro, donde las personas buenas siempre obtienen lo justo.